¿Qué onda? Hoy estamos haciendo un pan con masa fermentada, con la masa madre y sin necesidad de amasar o utilizar la máquina. Vamos a utilizar aproximadamente 400 mililitros de la masa madre y la masa madre que nos quede en la botella simplemente vamos a rellenar otra vez con una taza de harina y como media taza de agua. Luego la preservamos en el refrigerador. Yo la utilizo aproximadamente cada 10 días. No la dejen por mucho tiempo en el refrigerador sin utilizar porque se muere. Ahora agregué una taza de agua, media taza de harina de coco y voy a agregar 2 tazas de harina integral y 2 tazas de harina blanca. Y lo único que vamos a hacer es mezclarla con una cuchara. No necesitan ni siquiera poner las manos en la masa. Si sienten que necesitan un poquito más de agua, pues le ponen un poquito más de agua. Yo le voy a agregar una cucharada de semillas de chía, aproximadamente 2 cucharadas de semilla de amapola, 2 cucharadas de semillas de girasol y como 1 o 2 cucharadas de semilla de linaza. Esto es para incrementarle la fibra y la proteína. Sal y azúcar al gusto. Y así de fácil, miren. Ahora la tapamos y la dejamos reposar por 1 hora o 2 horas, más o menos. Después de ese tiempo, simplemente se lavan las manos, se mojan las manos, se dejan las manos mojadas y la van a mover. Simplemente así de esta manera. Deben de hacerlo con agua para que se humedezca. Así la masa madre se crece. La tapamos. Y después de 1 o 2 horas otra vez lo volvemos a hacer. Esto se hace unas 2 a 3 veces. Si no lo quieren hacer así, pueden dejarlo toda la noche y simplemente hacer esto una vez en la mañana o en la tarde cuando vengan del trabajo. Aquí ya está la tercera vez que yo me lavo las manos, me mojo las manos y simplemente muevo la masa. Solamente necesito moverla y ella misma se va estirando. Miren, bien facilito. Ahora voy a preparar la olla en la que horneo este pan. Simplemente la voy a polvorear de harina de semolina. Pueden utilizar harina de maíz o harina de trigo también. Luego sacamos la masa. Esta vez me voy a poner simplemente aceite para que no se me peguen las manos. Y la voy a moldear un poco. También tienen la opción de no hacer nada, simplemente ponerla así nomás. Yo tengo un video donde les mostré donde no tuve necesidad ni siquiera de amasar la harina. La ponemos en la olla, asegurándonos de poner bien la harina alrededor para que el pan no se pegue en la olla. Esta olla hace que el pan salga bien crujiente y bien suavecito por dentro. La dejo reposar por una media hora o 1 hora más o menos, dependiendo del clima en la casa. Y le hacen unas cortaduras. Algunas personas le hacen cortaduras muy bonitas. Yo a lo loco se lo hago. Lo más importante aquí es que el pan salga bien. Precalentamos el horno a 475 grados Fahrenheit. Le ponemos agua debajo de la olla, agua hirviendo, para que el horno esté bien húmedo. Primero vamos a hornear por 30 minutos a esta temperatura. Luego sacamos el agua, ya no la necesitamos. Después de esa media hora, destapamos la olla también y le bajamos al horno a 350 grados Fahrenheit y vamos a hornear por unos 20 minutos más. Después de ese tiempo ya sacamos el pan. Miren qué rico se ve, tostadito por fuera. Esto es un pan súper delicioso, lleno de proteína y de fibra. Les va a encantar. Lo dejamos enfriar completamente y luego lo cortamos. Lo vamos a disfrutar con una salsa de tomate que yo preparé en casa. Espero que les haya gustado. Si tienen preguntas, me lo hacen saber en los comentarios. Nos vemos para la próxima. Bye bye.